¡Hey! Buenas a todos. Hoy os traigo un nuevo vídeo que os había dicho que traería. Cómo orientarse por coordenadas. Este vídeo os servirá para cuando tengáis un server con vuestros amigos. Así podéis juntaros, encontraros en la misma coordenada. También, si estás en un mundo solo survival tú, puedes utilizarlas para saber dónde está tu casa o una mina, o también para saber si encuentras algún tesoro o algún sitio que quieras volver, pues te servirán las coordenadas para volver y saber puntos que quieres encontrar. Bueno, pues no me alargo más, vamos con el vídeo. Como dije el anterior vídeo de cómo saber en qué capa estoy, que os lo dejaré por aquí arriba, ahora saldrá, utilizaremos las mismas teclas porque es la misma pantalla. Vale, estas teclas es F3. Normalmente en algunos solo es F3. Aunque a veces puede pasar que en el F3 haya el botón de subir o bajar volumen. Entonces, en este caso, tendremos que pulsar Fn y F3 a la vez. Y nos saldrá esta pantallita. ¿Vale? Aquí tenemos muchos datos que igual no sabemos leer. Pues yo te ayudaré a leer estos datos y a saber dónde están las coordenadas que necesitamos, ¿vale? Entonces, aquí, si veis, hay un sitio a la izquierda donde pone X, Y y Z, ¿vale? Y después ponen tres números separados por dos barras, ¿vale? Pues aquí están las coordenadas que necesitamos saber, ¿vale? En este momento estoy en la coordenada X 249, Y 71 y Z 248, ¿vale? Es importante saber que la X es el primer número, la Y el segundo y la Z el tercero, ¿vale? Para que después esto nos ayudará a movernos por nuestro mundo. Vale, ahora os voy a enseñar cómo leer las coordenadas y cómo utilizarlas para que vosotros podáis encontraros y hacer vuestras cosas, ¿vale? Entonces, como ya os he dicho, la X es el 250. Ahora vemos que si tiramos para hacia adelante, por ejemplo, vamos a tirar hacia adelante, vemos que el número de la X, que es el 240 ahora mismo, se mueve mucho más rápido que el de la derecha del todo, que es el de la Z, que es el 247. Si veis, cambia como mucho más rápido y la X y la Z no cambia tanto. ¿Veis? Y entonces esto nos servirá para, si nuestro amigo o la coordenada que queremos ir está muy distanciada de la X, pues nosotros tendremos que tirar hacia adelante, porque tenemos que encontrar la coordenada esa. Entonces, también nos tenemos que fijar porque igual sale un negativo delante del número, entonces tenemos que ir en dirección contraria. Entonces tenemos que reducir ese número y encontrarnos pues con la coordenada esa que queremos, ¿vale? Esto es en el caso de la X. En el caso de la Z, la Y la haré después al final del vídeo, de la Z es al lado. O sea, si esto es X, pues al lado esto y esto será Z. Entonces, si veis que vamos por aquí, disminuye el número, el 240, ahora está disminuyendo mucho más rápido que antes. En cambio, si tiramos para el otro lado, si tiramos para allá, vemos que ahora aumenta muchísimo más rápido y pues nos estamos acercando a la coordenada que queremos ir, por ejemplo, ¿vale? Entonces me preguntaréis, bueno, pero falta un número, el del medio. Vale, el del medio, si veis, también ha estado cambiando cuando nos hemos movido. Eso significa que el número del medio sirve para saber en qué altura estamos, ¿vale? Es un poco lo que utilicé en el vídeo pasado para saber en qué capa estoy, ¿vale? Es el mismo número. Si veis,
coincide, ¿sabes? Porque es 77 y el abajo, que era como para saber en qué capa estoy, también es 77. Entonces, para hacer un ejemplo, yo ahora bajaré un piso y bajará el 76. ¿Ves? Baja el 76. Entonces, si vamos bajando, pues va bajando el número este también. Y espero que os haya gustado, que lo compartáis, que le deis me gusta, que comentéis cualquier duda que tengáis y que si os podéis suscribir me ayudaría muchísimo a hacer más vídeos y a motivarme un poco más. Si tenéis alguna idea de hacer un vídeo o alguna cosa que os gustaría que hiciera, por favor dejadlo en los comentarios y en el próximo vídeo será uno que es cómo encontrar diamantes, top 10 consejos, ¿vale? Ya lo tengo pensado y si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, pues le daré duro. Venga, nos vemos a la próxima.